Cuba Información. Íñigo Errejón trabaja como investigador en la Universidad Complutense de Madrid y es miembro de CEPS, Centros de Estudios Políticos y Sociales. Íñigo ha vivido el proceso de cambio político en Bolivia. Bienvenido a Cuba Información, Íñigo. Muchas gracias. Has participado como asesor en la Asamblea Constituyente de Bolivia. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia. Pues llego a Bolivia en el 2006 y lo que veo es un proceso de gran apertura democrática de la sociedad boliviana, una especie de amplia convocatoria a que todos los sectores de la sociedad boliviana redefinan el marco político, las reglas según las cuales viven en común. Y es una experiencia muy rica, muy conflictiva, como no puede ser de otra forma, porque se convocan sectores tradicionalmente excluidos a refundar el país, pero una experiencia muy rica en la que todo se pone en discusión para hacer un país en el que quepan todos, un país a la medida de los y las bolivianas. ¿En qué momento está actualmente el proceso boliviano y cómo ves tú la correlación de fuerzas? Pues creo que el proceso boliviano ha pasado por momentos críticos, ha habido resistencias particularmente fuertes a las transformaciones políticas, en particular provenientes de una cierta regionalización de la derecha, que en una estrategia de corto plazo se hace fuerte, sobre todo en los departamentos orientales, en torno a la identidad regional como oposición al gobierno nacional de Evo Morales, pero es una estrategia que tiene poco recorrido, es una estrategia que sirve en clave defensiva, pero que no es capaz de oponer ningún proyecto nacional al proyecto del movimiento al socialismo. Y que finalmente en el 2009, las elecciones presidenciales del 2009, de diciembre del 2009, revelan que se ha agotado. Tras el intento de golpe de Estado en septiembre de 2008, la derecha sufre progresivamente una erosión que le hace seguir siendo mayoritaria en algunos departamentos, pero ya no tener capacidad de bloqueo del proceso de profunda reforma estatal que se vive en Bolivia. Frecuentemente los medios utilizan el término populista para descalificar este tipo de gobiernos que realmente están sustentados en bloques populares. Tú, en un artículo que publicaste en referencia al presidente Evo Morales, un poco desmontabas el término populista. Es que es un término que se ha convertido casi exclusivamente en un arma arrojadiza. Nadie define exactamente qué es el populismo y, sin embargo, sabes que es uno de estos adjetivos que cuando alguien te lo coloca políticamente la cosa va mal. Quiero decir que es fundamentalmente un elemento de ataque o de agresión. Pese a que nadie lo haya definido, se le aplica sistemáticamente ahora mismo a los gobiernos que en América Latina basan el poder político que utilizan para las transformaciones de la sociedad en una interpelación directa a las clases subalternas, a los excluidos, como el núcleo de la nación, como el núcleo llamado a refundar la comunidad política. Aunque, insisto, aunque nadie lo define, sirve siempre como arma arrojadiza, pero más allá de la discusión, no sé, más teórica sobre el término, lo que hay es una especie de abuso de la democracia, es decir, una intensificación de la democracia que la tenga que llevar a todos los aspectos de la vida, precisamente interpelando a los sectores populares, y parece que eso es lo que asusta. En todo caso, claro, no deja de ser sorprendente que los mismos que acusan al supuesto populismo, sin definirlo nunca, pero que acusan al populismo de atentar contra las posibilidades de la democracia en el continente, han sido los que la han negado durante 25 años con programas que sacaban todas las decisiones esenciales fuera de la capacidad democrática de las mayorías en América Latina y se la confiaban al mercado, al FMI. Esos mismos son los que hoy dicen que el populismo pone en peligro a la democracia. Siguiendo con el tema de los medios de comunicación, actualmente, ¿cómo se vive la confrontación política en Bolivia desde los medios? ¿Qué papel juegan en el proceso? Han sido, como en otros países en América Latina, han sido el principal actor de la oposición. En un momento dado en el que la oposición estaba políticamente deshecha y no era capaz de reinventarse ni en el discurso, ni en las caras que ofrecía, ni en el programa que postulaba, los medios de comunicación han sido el principal baluarte de la oposición al gobierno de Evo Morales. Medios de comunicación todos de propiedad privada empresarial, que confluyen todos o que convergen todos en una oposición
no sé, extremadamente agresiva, que cuando uno llega al país choca la virulencia con la que se ataca al gobierno. Se han impulsado medios desde las instituciones, medios públicos, que reflejen también esa otra visión mayoritaria electoral y socialmente, pero que mediáticamente parecía casi invisible, pero aún así el panorama mediático sigue siendo abrumadoramente favorable a la oposición. Insisto, una oposición mucho más representada en los medios de comunicación que en las urnas. En todo caso, yo creo que con la relativa distensión que ha habido en el conflicto político en Bolivia, en la que incluso parte de los sectores más reaccionarios de la oposición han entendido que tienen que entrar a formar parte del nuevo Estado y aceptar la nueva Constitución, que son las nuevas reglas que se han dado a los bolivianos, los medios de comunicación han relajado un poco una campaña que en algunos momentos y en algunos casos ha apostado claramente por el colapso institucional en Bolivia. Cambiemos totalmente de tercio, hablemos de las relaciones entre Cuba y Bolivia. ¿Qué papel juega Cuba en los avances sociales de Bolivia? Es un tema que conozco poco, pero la percepción es, me parece que nítidamente positiva, en el sentido de que el acercamiento de las posibilidades de la sanidad en el Alto, por ejemplo, con las operaciones que se hicieron muy populares en un momento dado, con las operaciones de cataratas a personas mayores, o los programas de alfabetización, que fueron los que hicieron que Bolivia fuera el tercer país libre de analfabetismo en América Latina, han dado una gran popularidad a la intervención de solidaridad de cubanos en Bolivia, que ha hecho que, claro, que por encima de otras representaciones mediáticas, la gente en Bolivia se acostumbre a que cuando ve un cubano lo suele ver en una escuela o en un hospital, y eso creo que ha fortalecido ciertas relaciones que en todo caso el presidente Evo Morales y el movimiento al socialismo ya tenían establecidas, pero eso ha fortalecido a un nivel, si quieres, mucho más de la calle, la percepción de la amistad, de la solidaridad, ¿no? Esa solidaridad también se ha plasmado en el proyecto del ALBA. Ese proyecto, ¿cómo se va a plasmar en el futuro el proceso de cambio de Bolivia? ¿Cómo lo ves tú? Pues está complicado, pero para Bolivia es crucial. Bolivia es un estado en el que, sometido a los procesos de periferia y de dependencia, por los cuales, incluso teniendo el poder estatal, la capacidad de transformar la sociedad es limitada, digamos, porque, claro, un gobierno tiene que afrontar en periodos electorales de 4 o de 5 años las herencias de 500 años de colonialismo, de dependencia, de incluso colonialismo interno, de subordinación cultural. Bueno, todos estos mecanismos no se pueden solo romper a escala estatal nacional. El gobierno de Bolivia trabaja, pues eso, por el reparto de la riqueza, por la descolonización del país, pero insisto, son procesos que funcionan en una escala temporal y geográfica más amplia y se necesitan respuestas de coordinación política y económica más amplias. Creo que el ALBA va en ese sentido y es un camino difícil de andar, pero peor ha sido, o peores resultados ha dado para las grandes mayorías en Bolivia y en toda América Latina, los procesos de integración no decididos desde los pueblos de América Latina, sino decididos desde el norte.